Bueno, ahora va a hablar Alicia Pajón, gallega, pero que lleva 10 años viviendo aquí en Asturias. Es la secretaria de Extensión Territorial de Alianza Verde. Y bueno, nos va a contar otra de las patas que va en el título de esta jornada, ¿no? Porque es verdad que los fondos de transición justa están para crear empleo, para asentar empresas, pero sobre todo para que los territorios no se queden en una zona degradable, sino que haya una regeneración urbana alrededor. Y creo que vas a enfocarlo bien, ¿no? Porque ya he escuchado algunas de las charlas que tú has dado sobre el entorno urbano y la importancia de las zonas verdes. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, gracias por estar aquí. Como decía, no soy asturiana, pero bueno, después de 10 años creo que ya soy de adopción. No hablo desde la misma perspectiva que Ángeles, pero creo que es una suerte que podamos compartir, ¿no? la experiencia de otra persona que viene de otra zona minera, porque al final lo hablábamos precisamente antes, ¿no? Parece que estamos solas y que nos pasa solo aquí, pero es que hay muchos puntos del Estado español que están pasando por lo mismo, y no solo del Estado español, ¿no? Sino que en otros puntos de Europa nos están pasando un poco las mismas cosas una y otra vez. Entonces creo que el primer punto de todo esto es el propio diálogo y conocer qué es lo que se está haciendo en otros sitios, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y por dónde tenemos que tirar, ¿no? Precisamente te escuchaba ahora, Ángeles, y me parece muy interesante, apuntaba, ¿no? Dos cosas, que decías que no había ni que empezar la casa por el tejado y que había que hacer las cosas en condiciones. Y bueno, como os decía, yo no soy asturiana, pero desde que vivo aquí, precisamente esto es lo que se me ha repetido, ¿no? Que las cosas no se han hecho en condiciones, que no se ha hecho justicia, ¿no? Con las cuencas mineras, que la palabra reconversión genera muchísimos problemas, y lo entiendo de sobra, porque es lo que no han sido reconversiones ni justas ni iguales para todo el mundo. Entonces yo creo que ese es un poco por donde tenemos que tirar. Y bueno, como decías tú, queríamos hablar de la importancia de generar espacios verdes, pero también hablando con Pablo, él me decía que a lo mejor teníamos que comentar un poco precisamente qué es lo que nos está pasando aquí en Asturias con el cambio climático, cuál es ese paraguas que tenemos, ¿no? de esta nueva ley de transición energética y cambio climático que se aprobó en el 2021, y estos convenios de los que nos estaba hablando Ángeles del caso concreto de Aragón y para qué nos pueden servir, ¿no? Y a mí en ese sentido me parece que es una feliz coincidencia que estemos hablando de todo esto hoy, que empezaba el debate de investidura, porque escuchándolo creo que se escuchan muchas cosas de estas, de empezar la casa por el tejado, ¿no? Muchísimas ideas. Tenemos que tener energía limpia, tenemos que tener neutralidad energética. Todo esto lo escuchamos una y otra vez como mantras, pero muchas veces yo creo que ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Yo eso creo que es algo que nos pasa todo el tiempo, y pasa especialmente en zonas como Asturias, en el que aparentemente nuestro nuevo objetivo económico va a ser un turismo insostenible que tampoco tiene ningún tipo de sentido, porque no nos hace las vidas mejores a los que vivimos aquí, ¿no? Y a lo mejor eso es por donde tenemos que tirar. Y creo que tenemos que tirar ya, porque tú comentabas, Ángeles, que vamos tarde, y precisamente en relación a esas ciudades, ¿no? que ahora están siendo un poco no habitables, a mí no se me escapa que las supuestas anomalías, ¿no? que estamos viviendo, los casi 40 grados del suroccidente, los 36 que se llegaron a registrar aquí este verano, no son anomalías, el no otoño, el que estuviésemos en manga corta la semana pasada, bueno, estas cosas que son supuestas anomalías son realidades, y esto nos afecta directamente a nuestras vidas, a nuestras relaciones con el resto del Estado, que, como digo, bebe una suerte de nuevo destino de playa aquí en Asturias. Entonces, a mí esto yo creo que es lo que nos tiene que preocupar, porque sí, para que las ciudades sean habitables, las ciudades o los núcleos urbanos, necesitamos empleos, pero necesitamos vidas de calidad. Y esto creo que es en lo que nos estamos olvidando y lo que estamos fallando, porque además la crisis climática, que creo que no podemos ya obviar más, ¿no? Y que parece que se ha ido pasando la pelota de unos a otros, no solo nos
nos condicionan las vidas, pero también estamos alcanzando unas tasas de enfermedades respiratorias, de mortalidades y todo este tipo de cosas que creo que bueno, las noticias de la prensa que a veces parecen absolutamente casi alarmistas son verdad, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa mucho y creo que todo el tiempo lo tenemos que estar recordando, ¿no? Que no es una pata más de un discurso, que no es una pata más de decir, bueno, pues vamos a contentar a los ecologistas y decir que esta propuesta política lo es, sino que es que de verdad yo creo que nos va un poco la vida en ello, ¿no? Y no podemos olvidarnos. Y a mí me gusta partir de esta idea y de estas ideas de que las cosas no son halagüeñas, pero que por otro lado tienen que servirnos para pensar desde otros lugares, porque sí que creo que estamos pensando hasta ahora desde los lugares equivocados. Precisamente tú hablabas de cómo los fondos de reconversión no funcionaron en Aragón, tampoco funcionaron aquí, tampoco funcionaron en Galicia, tampoco funcionaron en muchas otras zonas. Entonces, a lo mejor es una suerte precisamente estar teniendo esta conversación aquí en Llangreu, donde a lo mejor no es necesario hablar por qué los fondos mineros no funcionaron, porque seguramente lo sabréis mejor que yo, pero sí que es un sitio con el que tenemos una responsabilidad histórica. Porque es que muchas veces cuando hablamos de reconvertir la economía y de hacer transiciones ecológicas, nos olvidamos de que esa necesidad de la lucha contra el cambio climático, que evidentemente es acuciante y no es una decisión, va a ser así como las normativas europeas nos dicen y nos imponen, pero nos olvidamos que hay muchas regiones en toda la geografía europea, no solamente en el Estado español, en el que no solo esas actividades mineras, que hoy entendemos altamente contaminantes, no solo vertebraron la economía, sino que fueron incentivadas. O sea, esto no ocurrió de un momento a otro, sino que hubo estrategias políticas continuadas que duraron muchísimos años, que propiciaron que haya zonas enteras dedicadas a este tipo de actividades. Entonces, esta transformación ecológica, que entendemos que tiene que ser, que no hay decisión, queremos que sea justa. Y decimos que sea justa y que no solo se enfrente a los retos ecológicos, sino que garantice el desarrollo de vidas dignas y de vidas dignas que merezcan la pena ser vividas. Entonces, aquí en Asturias, a lo mejor, tenemos que atender a otros retos, ¿no? Como son la despoblación, las tasas de desempleo o el envejecimiento de la población, ¿no? Todo esto no se nos puede quedar fuera del paquete, porque es que si no, la transición no va a ser justa. Y por eso, repito, nos preocupa particularmente estas cuestiones sabiendo de la deuda histórica que tenemos con la cuenca minera y queremos que las estrategias de reconversión sean de verdad, sean de reconversión digna y que la transición ecológica y el abandono paulatino de los combustibles fósiles, que ya son una realidad, sean una buena noticia para Asturias y no sean de nuevo una promesa fallida. Porque no nos olvidemos que esa reconversión nos puede traer otras cosas muy buenas que nos van a dejar sitios más limpios y más verdes en los que vivir. Nos va a limpiar el aire y vamos a dejar de ser una de las regiones con las tasas de contaminación más altas todo el tiempo, ¿no? Que si miráis las tasas de contaminación en las cuencas, pero también en las zonas de Xixón, es terrible realmente, ¿no? Entonces necesitamos meter mano ahí. Y precisamente en este sentido me animaba Pablo a contar qué significa la transición ecológica justa. Y es lo bueno de tener este tipo de espacios en los que podemos extendernos un poco y preguntarnos qué decimos, ¿no? cuando hablamos de que sea justa y qué significa. Y a mí me gusta mucho la definición de la Organización Internacional del Trabajo, porque me parece que es la que más lo hace de manera sucinta, pero nos dice lo que yo creo que desde un partido como Alianza Verde, que se dice ecologista, pero también se dice de izquierdas, es lo que queremos, ¿no? Que es ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todas las personas interesadas, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar nadie atrás. Es decir, queremos abandonar los sistemas productivos y que se abandone paulatinamente la incidencia del carbono y de los demás elementos contaminantes, pero no sirve que esto se haga destruyendo empleos y dejando tierra quemada en aquellas zonas que de manera sistemática se dedicaron a este tipo de economías, ¿no? No se nos escapa que es una tarea muy difícil y es una tarea además que parece que es muy compleja de implementar, porque requiere de políticas transformadoras profundas y a largo plazo. Y eso es otra de las cosas y otros de los retos a los que nos enfrentamos. Es muy difícil en las vorágines que tenemos en nuestras vidas actuales y en las políticas institucionales contar que necesitamos desarrollar planes que no sean visibles y a lo mejor inmediatamente, porque realmente es lo que tiene que pasar para que una política sea
transformadora, tiene que ser pausada, tiene que ser pensada, tiene que ser dialogada con los agentes sociales, tiene que ser tratada para que nadie se quede atrás, y esto no se puede hacer de un día para otro, que yo creo que es lo que estamos viendo todo el tiempo. Pero lo estamos viendo y parece que nada cambia, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, en España, aunque tímidamente y desde nuestro punto de vista de manera demasiado conservadora, pero hay pasos en la dirección correcta, ¿no? La propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó el Gobierno de coalición en el año 2021, fue el primer paso en esta, lo que yo digo, dirección correcta, ¿no? Esta ley se enmarca, además, no viene de la nada, y viene de esta idea que yo decía antes de que no podemos no abandonar el carbono, porque así nos lo dice, aparte de los científicos que llevan años avisándonos de esto, de que vamos tarde y que vamos mal, nos lo dicen las normativas europeas y los acuerdos de París, que en el año 2015 se acordó mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados superiores a los niveles preindustriales e intentar mantenernos a 1,5. Es decir, no puede aumentar la temperatura más que 2 grados por encima de los niveles preindustriales para que la vida en el planeta siga siendo habitable. En este sentido, la ley española del año 2021 tiene 4 ejes que a mí me parecen muy reveladores, 4 ejes principales que se centran en la reducción, todo esto con el objetivo año 2030, de las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos un 23% con respecto al año 1990, la penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un 42%, un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y la mejora de la eficiencia energética. Es decir, todos los ejes principales de esta ley están atravesados por la energía, por la producción de energía. Entonces, es una paradoja estar dedicándonos a hablar, ¿no?, de cómo tenemos que hacer energías más limpias, a la vez que aquellas zonas que utilizamos para producir energía en el pasado les hemos dado de lado, ¿no? Tenemos que estar diciendo, vale, sí, ahora tenemos que hacer este nuevo tipo de energía, tienen que ser energías renovables. Pero, sin embargo, aquella gente, aquellas zonas y aquellas industrias que se dedicaron una y otra vez a producir energía, les estamos diciendo, bueno, vosotros ya nos habéis servido, entonces ya vamos a pasar a otra cosa. Precisamente creo que ahí está el quid de la cuestión y la manera en que nos puede servir de paraguas la ley de cambio climático para una región como Asturias. En este sentido, creo que es muy importante tener en cuenta, y ahora ya yendo a lo que nos comentaba la compañera, todos estos convenios de transición justa. Estos convenios de transición justa, que son una de las grandes hojas de ruta de esta ley, comprenden el artículo 28 de la ley, y los convenios de transición justa son una herramienta muy importante y muy interesante que, como nos comentaba la compañera, además tenemos que tener mucho cuidado a cómo implantarla para asegurarnos de que de verdad sea justa, pero básicamente es una estrategia que viene a asistir a los territorios afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas y nucleares, y ha de convertirse, ¿no?, en la figura a la que hemos de mirar para intentar que la transición cumpla todos los requisitos que hemos venido comentando que la convertirían en verdaderamente justa, ¿no? Todos estos temas que tienen que ver con empleos dignos y de calidad, ciudades habitables, comunicaciones verdes, limpias, etcétera, ¿no? Básicamente, conseguir que aquellos lugares que se ven afectados por los cierres de minerías y de térmicas, como es el caso asturiano, no queden en el olvido. Para concretar más, son convenios de cogobernanza y buscan garantizar ese compromiso. Y además hay una parte muy importante, que es que se basan en la colaboración y la coordinación de administraciones públicas implicadas. De esta manera, cuando normalmente los acuerdos sectoriales son a nivel estatal, estos se convierten en acuerdos que se centran sobre el territorio. Es decir, se pone el foco en las necesidades de cada sitio. Y esto es un cambio de paradigma, porque muchas veces los paraguas que ha habido que tienen que ver con las reconversiones han sido paraguas estatales para todo el mundo igual. Y es que a lo mejor no nos van a funcionar las mismas cosas, porque precisamente tenemos aquí un ejemplo de una zona con problemáticas similares, pero con características distintas. Y como tú decías, ¿no?, pues un pueblo de 7.000 habitantes a lo mejor no tiene las mismas necesidades que un sitio como Llangreu o como puede tener una central térmica en Aspontes de García Rodríguez, ¿no? Al final, cada lugar ha de ser el que también decida, demande
y señale las necesidades que tiene y por dónde pueden ir esas reconversiones. Sin embargo, todo esto, de nuevo, es muy importante y queda muy bonito en papel, pero puede volver a quedarse todo en papel mojado si no lo amarramos, ¿no? Precisamente, también en una nota un poco intentando ser positivos también, ¿no? A pesar de que no tenemos un convenio asturiano, sí hay un convenio que trata precisamente el Valle del Nalón, y es un convenio que se hace en colaboración con el Instituto para la Transición Justa, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera, y el propio Principado de Asturias, con una colaboración cofinanciada del 75-25, y me parece como que es relevante señalar como hay dos dotaciones económicas muy importantes que nos afectan aquí mismo, ¿no? Uno es el soterramiento de las vías, que precisamente antes lo comentabas tú, ¿no? Que entiendo que es el dolor absoluto que tenemos aquí y que hay que meterle mano. Y precisamente me parece importante señalarlo porque a veces las estrategias de reconversión ecológica, que parece que es simplemente cerrar empresas, a veces son este tipo de cosas, ¿no? A veces son cosas que nos afectan a la vida a todas y a todos y nos la hacen mejor, nos la hacen más sencilla, nos la hacen más agradable y mejoran los espacios en los que vivimos y por los que transitamos cada día, que al final una vida justa también va de eso. Y la otra pata, ¿no? de esta dotación económica que se está haciendo en este convenio dedicado a la cuenca es la mejora de la eficiencia energética de viviendas del barrio de San José de Lada. En este sentido, se está intentando que este barrio de viviendas alcance la neutralidad energética, y este tipo de cosas son estrategias que se pueden extender realmente, ¿no? O sea, la eficiencia energética y la mejora de la eficiencia energética en un territorio, en un espacio urbano, es importantísimo no solo a nivel de emisiones, pero también porque nos afecta a los bolsillos, nos baja la factura de la luz. Al final, ¿no? Si tenemos casas, viviendas eficientes energéticamente, la luz y la calefacción nos cuesta menos dinero. Si mejoramos los aislamientos de las casas, tenemos que poner menos la calefacción. O sea, este tipo de cosas que a veces se nos olvidan también son reconversión, también son transición ecológica, también son acciones que se tienen y que se deben de llevar a cabo desde las administraciones, y que además muchas veces a quienes le mejoran más la vida son a las personas que veíamos hace unos años que nos decían desde la prensa, ¿no? que por qué no encendíamos tanto el horno. Pues ese tipo de cosas, ¿no? A quien afectan a lo mejor es más a las clases más populares y que precisamente son quienes más necesitan y merecen una transición justa. Entonces, en este sentido, quiero señalar que hay cosas que se están haciendo y que se pueden hacer. Sin embargo, estas dos líneas principales que os menciono, ¿no? Este soterramiento de las vías y esta mejora energética, que bueno, está centrada en el barrio de San José de Lada, pero que pienso que fácilmente se puede imaginar a otros barrios de toda la cuenca, es verdad que están muy centradas en iniciativas de rehabilitación y de mantenimiento, ¿no? Y de lo que hay. Pero claro, para vivir necesitamos trabajos, ¿no? Lo decías tú, Ángeles, que bueno, tú comentabas que tus hijos se habían decidido ir. Pienso que eso también es un diagnóstico que conoceréis aquí, ¿no? De muchísima juventud que se fue o que se ha ido. Entonces, en este sentido, a lo mejor tenemos que pensar en cómo reconvertir, ¿no? Las iniciativas empresariales que se alojan aquí, porque es que si no tenemos trabajos, de nuevo, no vamos a poder vivir, ¿no? en las zonas donde queremos vivir. Y en este sentido, y en la idea de generar y de invertir en un nuevo tejido industrial que sea respetable con el medio ambiente, yo coincido contigo, ¿no? Que las energías renovables son muy importantes y que han de ser una prioridad, porque está muy bien todos estos objetivos, ¿no? Que os comentaba, que abogan por la descarbonización, pero necesitamos tener una alternativa, porque si no, esa descarbonización no va a llegar nunca. Pero no queremos, por un lado, ignorar los riesgos que entraña, que ha de hacerse compatible con la protección del territorio, respetar, por supuesto, la biodiversidad, como no se está haciendo, y a veces vemos, ¿no? Como en el caso que tú comentas, que hay que estar muy encima incluso de los organismos que aparentemente velan por ello, pero también añadir que para que la transición, de nuevo, y insistiendo en lo anterior, sea justa, tiene que generar empleos dignos y de calidad. Porque no queremos empleos que nos sirvan, no queremos empleos que no permitan vidas dignas, ¿no? Eso creo que ya se ha quedado atrás y no podemos aceptar nada que no es así. Y en este sentido,
y también para intentar no mirarlo todo desde la óptica pesimista, y en esa apuesta por generar un tejido industrial que sea sostenible para todo y para todos, no solo para el planeta, hay buenas noticias, ¿no? Nosotros queremos ver noticias como el hecho de que se reabra Vesuvius y se dedique a hacer placas solares y que genere 115 empleos directos, ¿no? Entonces se puede hacer, por ahí queremos seguir. Este tipo de noticias son las que se quieren escuchar y que se hagan realidad, y que habiendo soporte económico de una estrategia estatal y europea, esa transición a lo mejor es más alcanzable, ¿no? Y que no se repita de nuevo lo que pasó con los infames fondos mineros. Y también recordar que este tipo de proyectos a lo mejor eran impensables hace años, ¿no? Si a lo mejor lo que se hizo en otro momento, cuando se cerraba una fábrica, cuando se cerraba este tipo de espacios, se creaba un agujero negro de empleo y con ello las vidas sostenidas por esos empleos, sin vuelta atrás, que parecía que una vez cerraba una fábrica de ninguna manera podía haber nada más. Pensamos que no tiene que ser así. Y pensamos que precisamente un sitio con una trayectoria y una tradición tan industrial, a lo mejor nos puede llevar por ahí, ¿no? Podemos aprovechar los recursos, los espacios, las infraestructuras que ya tenemos, así como los conocimientos. Entonces, parece que puede haber una reconversión, ¿no? Puede haberla, es posible, y vamos tarde, pero vamos, ¿no? Queremos aprovechar los recursos que tenemos, y todo es mejorable. Tú lo comentabas, y yo lo decía antes y lo repito, los objetivos que están marcados tanto en la Cumbre del Clima de 2015, que hablan de la neutralidad climática en 2050, esto se va a ratificar en la cumbre que se va a celebrar ahora en Dubái, eso da para otra cosa, ¿no? Lo de celebrar cumbres del clima en Dubái, y que España y la Ley de Transición Ecológica en España también contempla esos objetivos. Nos dicen todos los expertos que no valen, nos dicen que no sirven, que por ahí no vamos mal, que por ahí vamos mal. Sin embargo, yo quiero pensar que al menos vamos. Entonces, yo creo que tenemos que ser todavía más ambiciosas, tenemos que ser ambiciosas, que la ley y estos convenios tienen que ser un punto de salida, un punto de partida, un punto de echarnos todas y todos a rodar y seguir pensando, ¿no?, a través de ello y darnos cuenta de que es real, ¿no? Y pasar también un poco de una apatía que nos han provocado. Tampoco es una apatía que nosotros y nosotras hayamos decidido, sino que tiene que ver con una especie de idea de que o había carbón o no había futuro, o había industria minera contaminante o no había trabajo. Y entiendo que planteados esos paradigmas y planteándonos desde esos puntos de vista, la respuesta está clara, porque la gente quiere vivir sus vidas donde están sus raíces, si es lo que quiere, y quiere tener trabajos y empleos dignos. Entonces, lo que yo quiero como intentar también pensar, ¿no?, en común, es que tenemos que pasar de la reconversión de poner hormigón sin objetivo claro a una reconversión que mejore infraestructuras que nos sostienen la vida y que nos generen empleos dignos y de calidad. Y yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy buena, y que este paraguas, ¿no?, que os contaba, que está recogido en la ley, es al que tenemos que atender y atender para intentar de verdad que sea todavía más ambicioso, pero yo creo que es la manera y tiene que ser de verdad el objetivo para además quitar el estigma que tenemos a veces hacia la idea de la transición y de la reconversión, y que se convierta en algo bueno, y que se convierta en algo bueno para todos y para todas, y que podamos desarrollar las vidas que queremos sin tener que marchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante aprender y conversar, porque además creo que entre todos tenemos mucho que decir y tenemos que también aprender las unas de las otras e intentar que de verdad todas estas cosas que se recogen en el papel, porque el papel lo aguanta todo, ¿no?, pero que sean de verdad y que de verdad entre todas desarrollemos estrategias que hagan que podamos seguir, ¿no?, con nuestros proyectos de vida. Así que muchas gracias. Gracias a ti.